Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hace unas horas, de nuevo, el canal oficial de Star Wars ha liberado un nuevo tráiler de Star Wars Resistance lleno de entrevistas, nuevos detalles sobre los personajes y algunos interesantes guiños por aquí y por allá con la verdadera trama que hay en la serie que no se nos presenta desde un inicio, algo que incluso puede estarnos vinculando con Kylo Ren. De hecho, este tráiler se centra en explicar quiénes son los 5 pilotos aces dentro de la tripulación del Coloso y cómo se vinculan al conflicto de espías que hay en la serie, algo que nos da mucho más contexto del tono de la serie, mientras al mismo tiempo se nos dan otros detalles narrativos sobre lo que estará haciendo la Primera Orden. Así que antes de entrar en ese interesante tema sobre Kylo Ren, vamos a ir desmenuzando cada uno de los 5 pilotos que se nos presentaron en el recién estrenado tráiler de la serie The Resistance que inicia el domingo 7 de octubre. Y de nuevo aquí aparece uno de los creativos de la serie, el gran Dave Filoni, para explicarnos que los Aces son un grupo de pilotos que son los mejores de la galaxia. Se nos explica que estos 5 coexistirán junto con Kazuda Xiono, el protagonista, porque fueron contratados por la Estación Espacial del Coloso para proteger la base. Su misión principal es protegerla de varios peligros, no simplemente correr. Pero también ellos lo hacen por diversión, así que esto cambia la cosa, ¿no? De hecho, tenemos algunas tomas de ellos actuando como bomberos en una emergencia, tomando sus cascos y corriendo hacia sus naves para montarse en ellas y así perseguir a un enemigo, alguien que usa un casco de los antiguos Stone Troopers que aparece montado en otra nave, mientras que una nave amarilla de uno de los pilotos aces da un tiro preciso que destruye al enemigo. Pero aquí justo Justin Rich, otro de los creativos a cargo de Resistance, nos explica que sí, ellos están para proteger el Coloso, pero cuando ellos 5 no están ocupados, simplemente corren carreras por diversión y compiten para saber quién es el mejor corredor, en algo que tiene tonos con las precuelas con las carreras de pods, viendo ahí a las naves despegar de la estación, corriendo por los circuitos alrededor de ella y viendo a mayor detalle cada uno de ellos. Y sí, uno de esos 5 pilotos es un antiguo piloto imperial retirado, que lleva tatuajes imperiales en sus hombros y que además usa el casco de un antiguo piloto de TIE para competir, en algo que luce fantásticamente como todo un badass. Pero no solo eso, ya que se nos explica que cada uno tiene sus colores bien identificados, cada uno con sus propios droides únicos y hasta patrocinadores, como si también fueran pilotos de Fórmula 1 intergalácticos. Y ahí podemos ver algunas versiones de droides astromecánicos modificados de las unidades R2 y BB que pertenecen a cada piloto. Es así que se nos presenta a la más joven de esos 5 pilotos, Torra Dosa, quien vemos que siempre es amistosa con Kazuda Xiono en un principio y parece que se convertirá verdaderamente en su amiga. Se nos deja saber que ella tiene unas extraordinarias habilidades como un piloto y todavía tiene un aire de sueños de niña, y al ser tan joven hasta la vemos con una mascota. Pero también se nos deja saber que ella es la hija del capitán Dosa a cargo del Coloso. Básicamente es una chica muy conectada con sus amigos y familia, por lo que también ahí la vemos a un lado de Kazuda en lo que parece ser un monitor de carreras o algún tipo de videojuego de aquella galaxia muy lejana. Torra es un gran piloto, claro, sumamente competitiva, pero está tan sobreprotegida por su padre que ella tiene una gran frustración por hacer amigos, pero encontrará una verdadera amistad en Kazuda Xiono. Ella misma sabe que es buena al mando de la nave, incluso reta a Kazuda porque nunca nadie puede ganarle. Sin embargo, ella lo dice con un tono amistoso y no parece ser en sí arrogante, sino más bien ingenua. Pero el segundo caso de los Aces es todo lo contrario, justo con Hype Faison, un experimentado piloto rodiano que nos recuerda bastante a un joven Han Solo. De hecho, Dave Filoni explica que el personaje de Hype Faison lo diseñó específicamente para el actor Donald Faison, un actor que es un gran fan de Star Wars porque incluso ha participado en proyectos como Robot Chicken de Star Wars. Y se nos describe que este rodiano con barba es el mejor piloto en la plataforma, un tipo soberbio que cree demasiado en sí mismo, pero que cae bien por su sentido del humor. De hecho, su nave y su traje de piloto está tapizado de patrocinadores, lo cual nos dice que es un piloto que corre por el glamour de ser alguien famoso en lo que hace. Pero aquí hay algo importante sobre la trama de Resistance, de la cual no se nos ha dicho mucho. Hype en la serie se da cuenta que en realidad sí le importa su escuadrón de amigos pilotos, esto porque todos tendrán un papel muy importante en lo que pasará en el futuro. Y sabemos bien qué pasará, ya que esta serie está ubicada solo 6 meses
meses antes del despertar de la fuerza. Así que una parte de la serie será un preámbulo para ver cómo la galaxia estaba antes de que surgiera la amenaza y la destrucción de la Primera Orden con Hosnian Prime. Por lo que es claro que estos 5 pilotos, sí o no, tendrán que ver directamente en el conflicto con la Primera Orden ya entrada un poco más la temporada 1, lo cual es en sí interesante. Esto también, como podremos ver con otros indicios un poco más adelante, con toda esa atmósfera con los líderes de la Primera Orden y con Kylo Ren. Es así que tras ver este corredor se nos presenta al tercero, ese interesante piloto imperial retirado llamado Greef Halloran, uno que usa exactamente su antiguo casco para defender el coloso y competir. Se nos describe aquí como un viejo cascarrabias que cree que ha pasado mucho tiempo desde que él mismo tuvo algo de acción. Lo curioso aquí es que su actor Stephen Stanton ya ha participado en Star Wars en el pasado en Clone Wars o haciendo la voz del almirante Radus, o también de Obi-Wan Kenobi en Rebels. Pero aquí es donde podemos verlo a más profundidad, ya que él ha guardado todas sus reliquias tras la Guerra Civil Galáctica con el traje de soporte vital y su casco de piloto que ahora está ligeramente modificado. Pero lo más interesante es su nave, ya que es un híbrido rescatado de los antiguos TIE Fighters, una nave que luce siniestra y genial, con un par de alerones a los costados simulando un Jedi Starfighter, pero su cabina es exactamente la misma de un TIE por dentro y por fuera. Sin duda será muy interesante conocer la historia de Greef para ver cómo dejó al Imperio, cómo fue perdonado por las medidas que tomó Mon Mothma tras la Guerra Civil Galáctica. Y también él se nos describe como un tipo duro por fuera, porque no es un tipo con el que quieras cruzarte, por lo que la mayoría del tiempo él está solo, pero es de esos tipos duros que busca la gloria o la redención para sí mismo. Y ahí también lo vemos correr con esa misma alarma cuando su base es atacada y se nos dice que él aún está en búsqueda de esa última gran batalla, dejándonos implícito que obviamente la tendrá contra la Primera Orden y que incluso por su alocada psique tal vez en un momento podamos perderlo. Tras esto se nos presenta a la cuarta piloto, una con un traje rojo y rubia llamada Freya Fenris, con un particular acento ruso, una piloto que se muestra un tanto fría y calculadora, alguien que se nos explica que nunca sonríe y solo quiere cumplir su trabajo. Sí, es un personaje sumamente cerebral, pero también algo competitivo, y en sí vemos en algunas de sus tomas que es una extraordinaria piloto defendiendo la estación y disparando, pero también se nos explica que es probablemente ella, por todas sus cualidades, en la que más puedas confiar porque siempre estará cuidándote la espalda. Y finalmente llegamos así al quinto as entre los pilotos en Resistance, un Keldor que aún no le hemos visto el rostro, de tonos amarillentos, llamado Bo Keeble, quien se describe como el más arriesgado de todos, un auténtico kamikaze que siempre está dispuesto a hacer las maniobras más arriesgadas, no importando si en el intento estrella su nave en numerosas ocasiones. Tal cual su nombre es una referencia directa al peligroso corredor Evel Knievel, alguien sumamente misterioso con una nave amarilla que básicamente es un Transformer, porque tiene 4 alerones y puede modificarse en sus configuraciones a lo largo de una corrida para lucir muy diferente. Un tipo que se lleva a sí mismo y a su nave al límite y por eso choca tantas veces, demostrándonos cuál arriesgado es su corazón. Aunque también debo señalar que se nos ha explicado más acerca de uno de los villanos que los enfrentará directamente, ese piloto rojo de la Primera Orden, quien se nos ha revelado que es el Mayor Vonreg, uno de los mejores pilotos que existen, que literalmente es el varón rojo de esa galaxia. Pero aquí es donde entra otra parte importante de la serie. Se nos ha dicho ya que esta serie es sobre espías y con ese peligro oculto que significa el ascenso de la Primera Orden que está a punto de impactar en la galaxia, como ya lo hemos visto en la tercera trilogía. Pues también algunas cosas parecen indicar que en un dado momento, alguno de ellos 5 destinados a proteger la nave donde también está Siono podría ser un traidor. Esto es una especulación, pero parece dar esa intuición porque Kazuda originalmente recibe la misión de Poe Dameron para encontrar a un espía de la Primera Orden ahí dentro. Así que mucho de la serie será conocer quiénes son todos esos pilotos al lado de Kazuda, antes de que inicie la guerra formal contra la Primera Orden, donde se nos dice que también ellos estarán encontrando el papel que tendrán en ella, dándonos así un gran indicio. Todos ellos son miembros de la Resistencia, pero son miembros reacios a ella, ya que ellos no querían que pasara todo lo que terminará pasando enfrentándose ahí a la Primera Orden, algo que nos define que el conflicto en la serie irá creciendo más y más hasta que se salga de las manos
manos de estos pilotos y ellos tengan que intervenir para hacerle frente a la Primera Orden. Pero aquí es donde se nos muestra el cuadro más revelador probablemente hasta el momento, cuando Kazuda y Torra ven exactamente descender al Coloso una nave muy familiar que ya vimos en los episodios 7 y 8. Una nave clase Upsilon que fue usada por Kylo Ren en múltiples momentos. Esto, claro, ha levantado múltiples suspicacias y especulaciones de todo tipo de que Kylo Ren podría estar presente con su máscara en Resistance. Y eso sí puede ser parcialmente cierto y es bastante interesante porque le abonaría mucho a la serie y la haría aún mucho más climática. En realidad yo sí espero que pase, pero también gracias a las guías visuales de las películas sabemos bien que este tipo de nave no era la única y que existían en la Primera Orden únicamente para transportar a los oficiales de mayor alto rango dentro de esta organización. De hecho, para explicar más sobre esto, se conocen los casos de los oficiales Dormitz o Stridan que también usaron estas naves. Así que esto es un interesante guiño a que veremos a alguien importante ahí. Puede ser un oficial, pero también sabemos que está confirmado que aparecerá la capitana Phasma, aunque ella en sí no es ningún oficial y no la hemos visto usando este tipo de naves. Pero este hecho sí abre una buena posibilidad a que puedan aparecer figuras más importantes de la Primera Orden con el tiempo y que incluso se nos estén ocultando para mantener el misterio. Que creo que eso es precisamente lo que está pasando, porque no tengo la menor duda que en un dado momento en la serie podrían aparecer o incluso hacer múltiples referencias con el general Hux, Kylo Ren o hasta con el líder supremo Snoke, que en esos momentos de la serie es quien dirigía la Primera Orden. Por lo que definitivamente sí creo que tendremos un importante cameo en esta serie, como también lo vimos en el pasado en la temporada 1 de Rebels con Darth Vader, algo que se nos ocultó sino hasta que empezó la serie. Así que creo que en este caso las posibilidades de que aparezca Kylo Ren cada vez son mayores y definitivamente en un cierto momento podemos verlo teniendo un rol mucho más prominente, quizás al final de la 1 o ya en la temporada 2, previo al estreno del episodio 9 dentro de un año más. Así que como podemos darnos cuenta, Masters, en realidad la trama de pilotos de carrera es algo más como un gancho para darle un color distinto a la serie y unir en un cierto momento a todos esos pilotos tan diferentes que se enfrentarán a la Primera Orden y a esa era de espionaje y guerra fría entre esos villanos y la Resistencia, la cual dirige Leia Organa y que ya le hemos visto que también aparecerá en la serie. Así que esto, en las propias palabras de Athena Portillo, la productora, es una oportunidad para explorar toda la situación de la galaxia y un tiempo en ella que nunca antes se había explorado en la historia de la saga, justo donde la Primera Orden y sus tropas comienzan a extender sus tentáculos por todos los lugares de forma amenazante, porque tal cual al final de este tráiler sus actores la definen como un show que ellos mismos quisieran ver si tuvieran de nuevo 10 años, recordándonos que es en sí una serie para niños, claro, porque hay pilotos, carreras y también espionaje, pero se nos deja entrever que es un show que también irá evolucionando en sus tramas de formas mucho más complejas y oscuras de lo que creemos, porque dentro de la serie hay muchos cambios en sus tonos y colores y porque la amenaza de la Primera Orden siempre irá surgiendo más y más hasta traernos grandes revelaciones, tal cual como en todas sus series Lucasfilm siempre ha hecho, tanto con Clone Wars como con Rebels. Así que en menos de un mes, el próximo 7 de octubre, podremos ver el inicio de esta serie que entre más sabemos de ella, más y más interesante comienza a lucir. Pero si también quieres conocer más acerca del equipo Fireball y los personajes principales que acompañarán a Kazuda Xiono en esta aventura, con todos los detalles que vimos con Leia Organa y la Resistencia que ya se revelaron, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como hacia otras aventuras relacionadas a la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.